Vamos a otro asunto muy interesante, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si, pues, en el mundo, ¿no? Se da una situación, pues, a lo mejor que consideran muchos poco probable, pero que cada vez, pues, pudiéramos pensar que no lo es tanto. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa si Vladimir Putin pierde Ucrania? Muchos creen que eso es un hecho, que lo va a perder. Muchos creen que eso va a ser difícil, sobre todo en los próximos meses. Pero ayer comentamos qué pasa si Vladimir Putin gana. Ahora vamos a comentar qué pasa si Vladimir Putin pierde. Y esto pues no es lo que diga yo, ¿verdad? Obviamente, sino es lo que dicen las inteligencias y pues la gente allegada o que ha conocido pues un poco a este personaje, al mismo Vladimir Putin. Aseguran que este personaje tiene una tendencia de ser vengativo, de no olvidar. Y pues el problema que tiene que calcularse es cómo va a ganar Ucrania. Y en caso de ganar, pues qué pudiera implicar tanto para Ucrania como para los países que han ayudado a Ucrania. El jefe del Estado Mayor del Aire de las Fuerzas Armadas Británicas, el jefe Mike Winston, ha advertido que Rusia se va a tornar vengativa si sale derrotada de la guerra en Ucrania y representa una amenaza directa para el Reino Unido, dice. En declaraciones para el diario The Telegraph, Winston ha dicho que las capacidades aéreas, marinas y submarinas de la Fuerza Armada de Rusia son pues importantes, sobre todo las submarinas. Cuando termine el conflicto de Ucrania y Ucrania pues haya logrado recuperar, suponiendo que recupere todo, ¿no? Va a tener necesidades urgentes Vladimir Putin de demostrar fuerza y lo va a intentar hacer con algún país grande, con algún país importante. Va a intentar hacer algo, no se sabe qué, pero uno de los problemas podría ser grandes sabotajes para países como el Reino Unido o la Unión Europea. Asimismo, dice este alto mando militar que ha advertido que el problema en ese sentido no es tan solo el presidente Vladimir Putin, sino que hay otros personajes que pudieran tomar la rienda de Rusia, o sea, que podrían quitar a Putin y que vengan otros personajes que son incluso peores, que podrían ser, dice, igual de brutales y perversos o incluso peores. Dice, Putin es un dictador que está preparado para liberar una guerra brutal en nombre de lo que para él en su mente es como debería ser Rusia. Pero también, dice, demuestra que esto es más que una sola persona. Aquí hay una estructura, una jerarquía que está detrás de Putin. Alguien o un grupo importante de élite no visible, digamos, que está organizando y que está preparando, pues que si está Putin o no está Putin, eso es lo de menos. Esto que vemos, este intento de hacer Rusia como lo era antes en la ex Unión Soviética, es un plan que está gestado por más gente. No es nada más Putin dando órdenes y ya. Estas declaraciones de Winston, de este alto mando militar inglés, recuerdan las posiciones, por ejemplo, de Macron, que durante los primeros meses llamó a buscar una solución y advertía a Macron, presidente de Francia, que debería buscarse una solución sin humillar a Rusia. Decía Macron en aquel tiempo, como diciendo, o sea, sí está bien, se debe intentar recuperar o ganar por parte de Ucrania, pero cuidado, sin humillar, ¿no? Sin humillar a los rusos. Es un tema bien interesante y que sí se tiene que considerar definitivamente, ¿no? Es algo que incluso hasta en los libros del arte de la guerra, pues te lo dicen, ¿verdad? Claramente, no debes arrinconar al enemigo, nunca, porque lo vuelves más peligroso, ¿no? Y porque pueden tomar decisiones brutales para ambos lados. Entonces, pues sí es un tema que a mí se me hace interesante, casi no se comenta, pero no es un tema, por eso he insistido desde el principio, no es un tema de buenos o malos, no se debe ver así. Sí, claro que hay una injusticia, claramente hay una invasión, eso es una injusticia, pero también tienen que entenderse que en ambos lados hay gente, hay seres humanos, y que pues esto puede escalar a niveles que pues pueden llegar a una guerra mundial. Cuando ves, por ejemplo, que Cuba, a lo mejor no oficialmente, pero está mandando soldados a Rusia, cuando ves que hay una legión de voluntarios dentro de Rusia que está haciendo ya bombardeos y que está atacando ciertas regiones, cuando ves que dentro de Ucrania pues hay un montón de gente de otros países, pues esto son señales, ¿verdad?, de que poco a poco se puede ir ligando a más países y una participación cada vez más directa a un conflicto. En un principio, pues, ¿qué hacía Alemania? Mandaba cascos. Eso es lo que mandaba Alemania al principio. Y ahora, pues ya son tanques y entrenamientos para temas de aviación y esto y el otro. O sea, vamos, que ¿de qué ha escalado? Bueno, ya Bielorrusia está
posicionando armas nucleares pegado a Europa. O sea, todo eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Si lo contáramos en un relato corto y lo resumiéramos, pues sí se ve claramente que es un problema global. No es Rusia-Ucrania, es algo mucho más profundo que no debería escalar. Y hablando de escalar, 2 drones, por cierto, hace unos momentos dañaron una zona de un oleoducto en la región rusa de Pskov. Es lo que les digo. O sea, empieza a haber ya movimientos en los que afectan directamente a Rusia. Y esto, pues, por eso creo puede escalar más, ¿no? Aún y que sean supuestamente, pues, grupos de ahí de dentro y todo esto, pues no deja de ser siempre un tema que ayuda a que la narrativa rusa dentro tenga un efecto más fuerte, ¿no? 2 drones dañaron un edificio que administra un oleoducto en la región de Pskov, en el oeste de Rusia. El oeste, pues, es hacia donde está Ucrania, ¿no? La explosión, la última de una serie de ataques aéreos en Rusia, tuvo lugar en la localidad de Litvinovo, a unos 10 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Eso también llama la atención, ¿no? Cercanía con Bielorrusia, donde se dan estos ataques, y pues sí se ven que algunos ductos quedaron dañados, bueno, algunos, no sé si sean, no tanto ductos, pero sí, pues parte de los depósitos del combustible habrían sido dañados por estos 2 drones. Ojo también con ese tema, porque eso es parte de los sabotajes que no han parado desde hace unos días y que han pues sorprendido, yo creo que a Vladimir Putin y a la élite rusa, que no creo que esperaran esto. Acababan de anunciar con bombo y platillo que decían, no, ya estamos ahora sí controlando Bakhmut, ¿no? Por lo menos la mayor parte de Bakhmut ya lo estamos controlando. Lo estaban presumiendo cuando casi inmediatamente ya estaban dándose ataques dentro de Belgorod y otras regiones rusas, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita. O sea, esos ataques dentro de Rusia por grupos rusos, pues empañaron el posible logro de Bakhmut, ¿no? O sea, ya todo el mundo se olvidó de Bakhmut porque pues ahora Rusia está recibiendo ataques. Un tema que no se quería creer en un principio, ¿no? Hasta que de repente, pues bueno, ya los mismos rusos tuvieron que reconocer que en efecto, ¿no? Hay una serie de ataques que se están dando en esa región y que son grupos rusos. Y que al día 2, menos de 24 horas después de los ataques en Belgorod, dijo Rusia, pues ya bombardeamos y destruimos a todos, y mostraron imágenes de cómo bombardearon su propio territorio. Y luego sale al otro día los legionarios, los del grupo ruso que han estado haciendo esto, y dijeron, aquí estamos como si nada, nadie nos ha tocado, nadie nos ha hecho absolutamente nada, contradiciendo pues esta idea de que Rusia los había controlado. O sea, no los ha controlado. Y eso es raro también. O sea, ¿cómo es posible que dentro de tu propio territorio no puedas controlar este tipo de grupos, ¿no? Eso también pues te deja pensando, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en Rusia? No tienes a nadie, dejaste abandonadas todas estas zonas. O sea, sí está raro, está interesante, es un tema que pues habría que analizar. Bueno, entre esto y lo que dijo el invitado a televisión estatal rusa, ¿no? Ya advirtiendo de una destitución de Vladimir Putin, ¿no? Para el 2024, ¿verdad? Pues no hay que tomarse en cuenta, ¿no? Hay que tomarse en cuenta. Pero bueno, vamos a otros asuntos importantes.